En las tranquilas noches de São Paulo, el bullicio de la ciudad se apagaba, pero algo mucho más siniestro comenzaba a moverse entre las sombras. Un asesino, conocido por la prensa como el maníaco del parque, acechaba a sus víctimas en los rincones más tranquilos de los parques urbanos. Francisco de Assis Pereira, un hombre común a simple vista, se convirtió en el protagonista de uno de los crímenes más escalofriantes de Brasil. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué secretos oscuros lo llevaron a convertirse en un monstruo? En este video conoce a fondo el caso de El Maníaco del Parque, uno de los crímenes más perturbadores de la historia reciente de Brasil. Prepárate, porque hoy en Crímenes del Mundo te contaremos la historia de un asesino que convirtió un espacio de paz en un escenario de terror. El rostro detrás del terror. Brasil, un país conocido por su alegría y su cultura vibrante, fue testigo en 1998 de uno de los casos criminales más desconcertantes de su historia reciente. Pereira no era un extraño, al menos no para quienes le conocían en los alrededores de los parques donde cometió sus atroces crímenes. Él se deslizaba en la oscuridad, un hombre común a simple vista, pero con una monstruosidad latente en su interior que solo se desataría en el momento adecuado. A menudo, los asesinos en serie se presentan bajo una fachada de normalidad, como si llevaran una doble vida que nadie podría sospechar. Francisco, un hombre común, disfrutaba de la calma de los parques durante el día. Nadie en su entorno más cercano habría imaginado que ese mismo hombre, que tal vez saludaba a un vecino o compartía una sonrisa casual con los transeúntes, era capaz de realizar las terribles acciones que lo convertirían en un temido monstruo de la noche. El Parque Triano, la selva urbana. Los parques en São Paulo son más que simples espacios verdes. Son pulmones de la ciudad, refugios de calma en medio de la agitación de la vida urbana. El Parque Trianon, uno de los más antiguos y emblemáticos de la ciudad, fue el escenario de las pesadillas de aquella época. Un lugar de belleza serena que, por la noche, se transformaba en un refugio para almas solitarias. Allí, el asesino encontró su casa. Él sabía cómo jugar con su entorno, cómo mezclarse con el paisaje, como un espectro indetectable que acechaba. Pereira atraía a sus víctimas, mujeres solitarias que caminaban por los oscuros senderos de los parques, sin saber que se estaban adentrando en un territorio maldito. Y lo que es aún más inquietante, él no se limitaba a acabar con sus vidas de una manera simple. No. Sus crímenes fueron brutales, macabros y llenos de una violencia sádica que parecía no conocer límites. La escena del crimen no era solo un lugar donde se apagaban las vidas de las víctimas, sino un escenario, un lienzo de horror donde él pintaba su macabra obra maestra. El modus operandi, un asesino calculador. El modus operandi de Francisco de Assis Pereira era meticuloso y calculado. Se acercaba a sus víctimas con una tranquilidad desconcertante, camuflándose entre la multitud, adaptándose perfectamente a los ambientes de los parques como si fuera parte de ellos. Parecía entender la psicología humana, cómo operar en silencio, con una frialdad que desbordaba cualquier intento de comprender su lógica interna. Con un cuchillo en mano y un rostro impasible, Francisco atacaba a sus víctimas sin previo aviso. Primero, las abordaba desde atrás, les apuñalaba varias veces y luego las dejaba en la penumbra de la noche, como si nada hubiera ocurrido. Pero lo que hacía aún más perturbador su patrón de comportamiento era su insistencia en hacerle daño a sus víctimas de una forma que no se limitaba a lo físico. Era como si buscara no solo despojar a las mujeres de sus vidas, sino también de su dignidad. Las heridas dejadas en sus cuerpos eran profundas, pero las que dejaba en sus almas, mucho más. Un perfil que desconcierta. ¿Qué puede hacer que un ser humano se convierta en una figura tan temible,
¿Qué ocurrió en la vida de Francisco de Asís Pereira para que se despojara de su humanidad y se convirtiera en una máquina de matar? Existen pocas respuestas claras. Se sabe que Pereira no tenía un historial de problemas mentales que indicaran que su comportamiento fuera el resultado de una enfermedad psíquica. Su historia personal parecía ser la de un hombre común, alguien con una vida aparentemente normal. Sin embargo, al igual que en las mejores tragedias griegas, la vida de Pereira parecía estar destinada a una caída brutal, como si los hilos del destino lo llevaran inexorablemente hacia su peor versión. En su juicio, se revelaron detalles escalofriantes. Francisco de Asís Pereira no mostró arrepentimiento por sus crímenes. En sus ojos no había remordimiento. Había una frialdad que solo los asesinos más sádicos logran desarrollar, como si en sus actos hubiera encontrado una forma de redención o satisfacción que el resto de la humanidad no alcanzaba a entender. Antes de continuar, te invito a conocer a otros monstruos, en este caso a un monstruo del país vecino que actuaba en los Andes. Para ello, haz clic aquí arriba. El arresto y la revelación. En 1999, después de meses de investigación y de la proliferación de rumores sobre el asesino que acechaba en los parques de São Paulo, Francisco de Asís Pereira fue finalmente arrestado. La noticia de su captura fue recibida con un suspiro de alivio, pero también con una sensación de inquietud. La sensación de que, aunque se hubiera detenido a Pereira, los ecos de sus crímenes aún rondaban en las mentes de los habitantes de São Paulo. Durante el juicio, Francisco fue finalmente identificado como el responsable de al menos 6 asesinatos. Sin embargo, muchos expertos en criminología apuntaron que el número real de víctimas podría haber sido mucho mayor. Los detalles sobre sus crímenes revelaron un patrón inquietante. El asesino no solo elegía a sus víctimas al azar, sino que parecía tener un tipo específico de mujer en mente, aquellas que caminaban solas, vulnerables a la amenaza que él representaba. En el juicio, se mencionó que Pereira sentía un profundo desprecio por las mujeres, algo que podría haberse originado en su propia vida personal, en las tensiones de su relación con su madre o incluso con las experiencias que había vivido en su juventud. La figura del maníaco del parque. Con el tiempo, el caso de Francisco de Asís Pereira se convirtió en una historia que no solo inquietó a los brasileños, sino que también alcanzó notoriedad internacional. Su figura se transformó en un símbolo del mal encarnado, un recordatorio de que, incluso en los lugares más tranquilos, como los parques, puede acechar el peligro más mortal. El maníaco del parque se convirtió en un apodo que retumbaba con fuerza, evocando una serie de preguntas inquietantes. ¿Hasta qué punto somos conscientes de lo que ocurre en nuestro entorno más cercano? ¿Qué tan cerca estamos de la maldad sin saberlo? Pero, más allá de la figura macabra de Pereira, lo que realmente desconcertaba era la sensación de que todos podríamos ser observados, ser acechados por algo o alguien cuyo rostro jamás conoceremos, pero cuya presencia puede estar tan cerca como una sombra que se desliza en la oscuridad. La historia de Francisco de Asís Pereira es una historia de la que nadie puede escapar sin preguntarse: ¿quién somos realmente cuando nos dejamos consumir por lo que hay en nuestras sombras más profundas? El enigma sigue vivo. Aunque el caso fue cerrado con la condena de Francisco de Asís Pereira a la cárcel, las preguntas nunca se disiparon. Había otros como él, acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para salir de las sombras. Los parques de São Paulo, una vez considerados refugios tranquilos, se convirtieron en lugares impregnados de temor. El misterio de Pereira persiste y su historia sigue siendo una advertencia escalofriante para todos aquellos que se atreven a caminar en la noche sin saber quién o qué puede estar observándolos. Y en los oscuros senderos de la memoria colectiva,
la figura de el maníaco del parque sigue acechando, como un recordatorio de que, a veces, la verdadera monstruosidad no se encuentra en los mitos o leyendas, sino en los rincones más oscuros de la vida cotidiana. Tras su captura en 1999, Francisco de Asís Pereira fue condenado por una serie de crímenes espeluznantes. Pero a pesar de su encarcelamiento, el eco de sus asesinatos aún persiste en la memoria colectiva. Los parques, que antes eran un refugio para quienes buscaban paz, se convirtieron en espacios sombríos donde acechaba el peligro. ¿Quién más podría estar entre las sombras, esperando su momento para atacar? El caso del maníaco del parque es un recordatorio inquietante de que, en algunos casos, el verdadero monstruo no está en las leyendas, sino entre nosotros. Si este video te ha dejado con más preguntas que respuestas, no olvides suscribirte a Crímenes del Mundo para más historias que te helarán la sangre. Y recuerda, en este mundo, la oscuridad siempre está más cerca de lo que crees.